la patrística, vamos a ver las características, los apologistas y padres de la Iglesia, al menos los más generales y elementos más importantes. Comenzar diciendo de que hay una diferencia muy clara entre lo que estudia la patrología y lo que estudia la patrística. La patrología estudia a los padres de la Iglesia, sus obras, su legado doctrinal, todo lo que es básicamente su vida espiritual también. Les interesa mucho a los teólogos sobre todo. Así que es una rama de la teología. Y la patrística más bien estudia a los padres de la Iglesia desde la filosofía, solamente cuáles fueron sus aportes filosóficos, cómo utilizaron las herramientas filosóficas también para hacer teología, que eso es lo que realmente interesa. Ahora bien, es importante tener claridad sobre algunos conceptos fundamentales. Por ejemplo, el concepto de padre de la iglesia. Llamamos padre de la iglesia a los cristianos de los primeros siglos que sistematizaron la doctrina y ayudaron a la iglesia con el desarrollo también filosófico de la misma a comprender aquellos elementos que tuvieran que ver con la revelación. Por otro lado, tenemos a los apologistas que se dedicaron a la defensa de la doctrina y evidentemente hacían uso también de categorías, métodos y herramientas de la filosofía para poder hacer esta defensa, porque tenían que hacerlo desde el uso de la razón. Los exégetas son los que se dedicaban a explicar el sentido recto de la interpretación bíblica, son los que se dedicaban a hacer la interpretación bíblica. El doctor de la iglesia es aquel teólogo que hiciese un aporte, ¿verdad?, novedoso a la doctrina de la iglesia. Evidentemente, se podían graduar de doctores también, como el caso de Tomás de Aquino, que se logró graduar a los 32 años de doctor en teología. Tenían que estudiar, evidentemente, para llegar a hacerlo. Pero también se reconoce como doctor a quienes incluso no estudiaron la carrera, porque hicieron un aporte importante y por el cual se les reconoce como tales, ¿verdad? Por este aporte que ayudaría a la misma teología a poder explicar con mayor satisfacción, ¿verdad?, la revelación bíblica, la revelación también alrededor de la persona de Cristo y de la persona de Dios mismo, evidentemente. Y también está un título, que este no es una carrera, en realidad es un título honorífico que la iglesia suele dar a pocos, como el caso de Tomás de Aquino también, al que además de ser doctor de la iglesia graduado, ¿verdad?, se le llamó doctor angélico o doctor también de la humanidad, doctor humanitas. El doctor angélico es alguien que es reconocido como una persona que tuvo que haber recibido algún tipo de ayuda o auxilio divino para llegar a ser tan sistemático y tan perfecto, se puede decir, en la explicación doctrinal de algo que tiene que ver con la teología. Entonces, se entiende en la iglesia que es aquella persona que ha adquirido una inspiración de parte de Dios. Por esa razón aparece ahí esa imagen como de una palomita inspirándole al oído, ¿verdad? El Espíritu Santo inspirándole al oído a Tomás de Aquino, algo que le ayudara para establecer el tipo de obras que él llegó a escribir. Más adelante hablaremos de Tomás de Aquino. Los padres de la iglesia tienen ciertas características, al menos cumplen 4 características. Veamos cuáles son. La primera característica es la ortodoxia, tenían que ser rectos en doctrina. La segunda característica es la santidad, tenían que vivir una vida santa. Para aclarar un poquito el qué es la santidad, porque hay algunos evangélicos que dicen que santo solamente Dios, y tienen toda la razón, santo solamente Dios, pero hay que aprender a ver el significado de ese texto que aparece en Apocalipsis. Dios es santo desde el punto de vista de la divinidad, pero el ser humano también está llamado a ser santo, y en la palabra de Dios hay muchísimos textos que hablan de la santidad del ser humano, y solo para mencionar uno, quiero mencionar Apocalipsis 14:12, donde dice, aquí se requiere la paciencia de los santos, de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Si solo Dios es santo, ¿cómo es eso que Dios va a cumplir sus propios mandamientos y va a tener fe en Jesús? Evidentemente se refiere a los seres humanos. El texto habla de los santos, es decir, de los que creen en Cristo y cumplen los mandamientos de Dios. Es decir, sí existen desde el punto de vista de la Biblia seres humanos que puedan llegar a la santidad. Y pues los padres de la iglesia tenían que llegar a la santidad. ¿Cómo se podía comprobar que alguien alcanzaba la santidad? Muy fácil. Es una persona que vivió heroicamente los mandamientos de la ley de Dios, las virtudes morales y las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad, y además pues mantuvo la fe fiel en Cristo,
¿verdad? Es decir, esta categoría o esta explicación que aparece en Apocalipsis es la categoría que nos sirve para poder determinar quién vive o no en santidad. Así que si usted cumple los mandamientos y cree en Cristo Jesús y vive en una vida de gracia, usted es santo también, está viviendo en santidad, aunque no lo quiera reconocer. Tienen que haber vivido en los primeros siglos, del siglo primero al siglo séptimo después de Cristo, para ser considerados padres de la Iglesia. Porque esos siglos fueron los siglos de desarrollo teológico, donde realmente se pudieron aclarar todos los elementos doctrinales. Y cuatro tendría que haber recibido un reconocimiento al menos tácito. ¿Qué significa? Bueno, en la Iglesia Católica cuando el Papa nombra a alguien o le da un título a alguien, lo hace de manera solemne ante la comunidad y con un edicto, una especie de bula, le llamamos, ¿verdad? Un documento papal que da privilegios o otorga títulos. Y en este caso, pues, no necesariamente, los padres de los primeros siglos no necesariamente recibieron el doctorado de parte del Papa, sino que en este caso, pues, son llamados por la comunidad. La comunidad reconoce en ellos la santidad y la paternidad que ellos han ejercido al sostener la doctrina, al clarificar la doctrina y luchar contra las herejías. Así que no requiere realmente que estos hombres hayan recibido de manera solemne, sino que al menos de manera tácita o informal ser reconocidos por la Iglesia como padres de la Iglesia. Los cuatro padres de la Iglesia del mundo griego más famosos son los siguientes: San Atanasio el Grande de Alejandría, San Basilio de Cesarea, San Gregorio Nacianceno, San Juan Crisóstomo, y se les llama padres griegos porque las obras que ellos escriben están en lengua griega. También están los padres que escribieron en latín, como los cuatro padres famosos del lado latino, que son San Ambrosio de Milán, San Agustín de Hipona, San Jerónimo de Estridón y San Gregorio Magno. Si usted es cristiano, yo le aconsejaría que leyera las obras de estos hombres. Se dará cuenta por qué realmente son verdaderos doctores y son conocidos como padres de la Iglesia. Entenderá por qué son llamados padres de la Iglesia. Primero, San Atanasio. Atanasio fue obispo de Alejandría. Nació alrededor de 296 después de Cristo. Falleció el 2 de mayo del año 373 antes de que la iglesia fuera reconocida como iglesia oficial del imperio. Recuerden que la iglesia cristiana tuvo una época de persecución hasta el año 313 y del 313 al 390 más o menos fue la época en la que se empezaron a organizar mejor, con mayor libertad de culto, porque no tenían libertad de culto, eran perseguidos por ser cristianos. Y en el año 390 el emperador Teodosio el Grande va a nombrar a la iglesia cristiana, que en aquel momento también se le llamaba Iglesia Católica, ¿verdad? De hecho, desde el año 109 se le llama Iglesia Católica a la Iglesia Cristiana. El primer documento donde aparece ese nombre es en la carta a la Iglesia de Esmirna, escrita por San Ignacio de Antioquía. Él es el que escribe que donde está el obispo, ahí está la Iglesia Católica. Perdón, donde está Cristo, ahí está la Iglesia Católica. Y donde está el obispo está la comunidad. Entonces, en ese texto del capítulo 8, verso 2 de esa carta, se nombra por primera vez a la Iglesia Católica, año 108 después de Cristo. Y año 390 se le da el oficialismo, es decir, que a esta religión cristiana católica se le termina llamando religión imperial. Pues le va a tocar que vivir en la época de transición, de la libertad al oficialismo. Que nos va a enseñar Atanasio, que quiero pues mostrar, es un pequeño fragmento, muy pequeño en realidad, de las oraciones contra los arrianos. Arrio era un hereje que negaba la divinidad de Jesús, pues él intenta explicar cómo es que Jesús nace. Dice San Atanasio: el Hijo no fue engendrado como se engendra un hombre de otro hombre, de forma que la existencia del Padre es anterior a la del Hijo. El Hijo es vástago de Dios y siendo Hijo de Dios, que existe eternamente, él mismo es eterno. Es propio del hombre, a causa de la imperfección de su naturaleza, engendrar en el tiempo, pero Dios cuando engendra eternamente, porque su naturaleza es perfecta desde siempre. Por lo cual está afirmando que la existencia de Cristo es previa a la existencia material de su humanidad. Es decir, ya existía antes, y esto está en la palabra y lo explican de esta manera más filosófica. Es este fragmento donde dice: Dios existe desde la eternidad, y si el Padre existe desde la eternidad, también existe desde la eternidad lo que es su resplandor, es decir, su verbo.
su verbo. Recuerden que San Juan habla de Jesús como el verbo. Además, Dios, el que es, tiene de sí mismo el que es su verbo. El verbo no es algo que antes no existía y luego vino a la existencia, ni hubo un tiempo en que el Padre estuviera sin logos. Es decir, que Dios no sacó el logos de sí para forjar al Hijo, sino que él posee el logos, el Hijo posee el logos, pero el Hijo, que es el logos, también aparece como una persona, ¿verdad?, que está unida sustancialmente al Padre, ¿verdad?, y se separa del Padre por un tiempo para estar en la tierra, pero que retorna al Padre. Por lo cual no es que Dios se haya partido, ¿verdad?, para formar dos dioses distintos, no, es el mismo Dios, según lo explican estos filósofos cristianos. La audacia, es decir, la insolencia, la astucia o la ofensa dirigida contra el Hijo, llega a tocar con su blasfemia al mismo Padre, ya que lo concibe sin sabiduría, sin logos y sin Hijo. Quien diga que Dios, para poder engendrar al Hijo, sacó de sí todo lo que es el logos y lo puso todo en el Hijo, está afirmando que Dios se quedó sin la ley, la inteligencia, ¿verdad? Porque ese logos es la inteligencia de Dios. Se encarna, pero no se queda Dios sin él, ¿verdad? Sigue estando en la sustancia de Dios. Es como que Dios hubiera irradiado a su Hijo, y su Hijo vino a hacer luz en el mundo, pero retorna al sol, es decir, que es el Padre. Defensores de la doctrina, vamos a mencionar a unos cuantos apenas y un pequeño fragmento de cada uno de ellos. San Justino. Justino funda una escuela romana, el Didascalio romano, y durante este tiempo pues él va a escribir muchísimas obras, entre ellas el diálogo con Trifón. En ese diálogo escribe este fragmento: nosotros confesamos que somos ateos en lo que se refiere a los dioses, pero no respecto al más grande verdadero Dios, el Padre de la justicia y la templanza, y de otras virtudes, quien es libre de toda impureza. Pero Él y el Hijo, quien proviene de Él, y nos enseñó estas cosas, y a la hueste de los otros ángeles buenos que le siguen y que son similares a él, y al espíritu profético nosotros veneramos y rendimos homenaje. Es decir, que él reconoce que el Dios verdadero en el cual cree el mundo cristiano no es igual que los dioses paganos. ¿Por qué lo afirmo? Porque él está poniendo en Dios unas cualidades que los dioses paganos no tenían. El tema de cumplir con la justicia, templanza y otras virtudes, eso es propio del Dios verdadero. Por lo cual los demás dioses paganos, los del mundo romano y los del mundo griego, no cumplían con esta condición, porque eran dioses que cometían injusticias, eran dioses que se dejaban llevar por el placer, eran dioses que no gozaban de muchas virtudes, sino que más bien eran pecaminosos. Así que lo que está prácticamente aquí es tirándoles un balde de agua fría a los que aún creían en estos dioses paganos, mostrándoles que la naturaleza de estos dioses es errónea, porque no cumple con la perfección que nos da la inteligencia a entender que debería tener el Dios verdadero. Obras importantes de San Justino: la primera apología y segunda apología. La primera se la dirige al mismísimo emperador Antonino Pío, a sus hijos y al Senado romano, y la segunda apología se la dirige al Senado romano, para que vean que se codiaron y se tiraban contra el mismo imperio, no tenían ningún temor. El discurso a los griegos, una discusión con los filósofos griegos acerca de la naturaleza de los dioses. Aquí es donde les explica a ellos la diferencia entre el Dios de Abraham y los dioses paganos. Una exhortación dirigida a los griegos, un tratado sobre la soberanía de Dios para ponerlo por encima de todas las demás deidades, una obra titulada El Salmista, un tratado sobre el alma y el diálogo con Trifón, que ya hemos visto con un pequeño fragmento. Siguiente apologista, Ireneo de León. Él va a luchar contra dos cosas. Él fue discípulo, considerado el mejor de todos, del obispo de Esmirna, llamado San Policarpo de Esmirna. Y Policarpo, a su vez, fue discípulo del apóstol Juan, el apóstol de Jesucristo. Así que estamos hablando de personas que estuvieron relacionadas directamente con los apóstoles, personas que recibieron el mensaje de los apóstoles y siguieron con la predicación y además la aclaración doctrinal de estas mismas enseñanzas. Él lucha contra las herejías. La herejía es un artículo, la herejía es negar un artículo de fe. La herejía es un error doctrinal. Y lucha también contra lo que llamaban en aquel momento la falsa ciencia, que hoy llamamos gnosticismo cristiano. Es decir, la falsa ciencia de los antiguos cristianos
que se fueron evidentemente por la tangente, son personas que empezaron a querer meter demasiada filosofía en la religión y terminó contaminándola de falacias, de un montón de conjeturas que solo querían dar la impresión de ser una gran sabiduría. Entonces ellos se van a oponer a esta intromisión de la filosofía tan extrema como la que van a cometer los primeros gnósticos y van a empezar a llamarle falsa ciencia, para distinguirla de la recta ciencia, que sería la teología que se ha mantenido hasta el día de hoy intacta. Afirma que sobre Dios no hay pleroma alguno. Los gnósticos enseñaban que Dios podría estar dividido, un Dios malo y un Dios bueno. Es decir, el Dios malo es el Dios del Antiguo Testamento y el Dios bueno es el Dios del Nuevo Testamento, lo cual es una gran falacia, porque en aquel momento no se conocía lo que llamamos hoy en teología, lo que se llama la revelación progresiva de Dios a lo largo de la historia de la salvación. Es decir, Dios se da a conocer poco a poco a la humanidad y por tanto hubo momentos en los cuales la humanidad tenía conocimiento un poco oscuro acerca de quién era Dios. ¿Cuándo se va a tener conocimiento certero de quién es Dios? Al menos de lo que podemos entender. Cuando Cristo baja a la tierra y de su propia voz, ¿verdad?, nos comunica quién es el Padre y cómo es el Padre. Hasta ahí vamos a empezar a conocerle poco a poco, ¿verdad? Aún seguimos recibiendo revelación de parte del Espíritu para entender. San Ireneo, termino con esta frase de Ireneo. San Ireneo, para ilustrar la Trinidad, afirma que el Espíritu Santo es la unción. Dice, pues en el mismo nombre de Cristo, la palabra Cristo significa ungido, viene de la palabra Christos en griego, significa ungido, es el equivalente de la palabra Mesías o Mesíaja, que está en el mundo hebreo le llaman el Mesías, Hamashiach. Pues en el mundo cristiano le llamamos el Mesías o el Cristo, ¿verdad? Y significa el ungido. Pues en el mismo nombre de Cristo se suponen uno que ungió, el que fue ungido, y la unción misma con la que fue ungido. Lo ungió el Padre, fue ungido el Hijo en el Espíritu Santo, que es la unción. Y de hecho aquí está haciendo alusión San Justino, está haciendo alusión al texto bíblico que dice de que Jesús leyó un fragmento en la sinagoga aparentemente una profecía sobre el Mesías, donde él dice, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para anunciar un año de gracia, ¿verdad? Y anunciar la liberación de los cautivos, dar la vista a los ciegos, etcétera, etcétera. Entonces, ese texto que habla de la unción del Mesías, que dice que Dios lo unge, es el texto que Jesús al final, después de haberlo leído, en vez de predicar, lo único que dijo fue, lo que han escuchado se ha cumplido hoy. Por eso los judíos querían sacarlo a empujones y casi desbarrancarlo, ¿verdad? Por el riesgo, porque lo habían considerado hereje, lo habían considerado blasfemo por querer autodenominarse a él mismo Mesías, ¿verdad? Que eso es lo que no quisieron reconocer. Tertuliano. Tertuliano es Quinto Septimio Florente Tertuliano, mejor conocido como Tertuliano. De esa misma palabra tertuliano viene la palabra tertulia, que son aquellas reuniones secretas normalmente para discutir temas de política. Su obra principal, la apologética, su apologeticum o la apologética. Tertuliano lo siguiente. Un primer dato importante, es el primero en hablar de Trinidad, de Trinitas en latín, que significa Trinidad, para distinguirlo del término que es triada, ¿verdad? Ya expliqué que triada son tres dioses y triunidad o Trinidad es hablar de un solo Dios, por lo cual Dios está formado, ¿verdad? Es decir, Dios tiene tres personas distintas pero una misma sustancia. Con respecto al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se nos dice lo siguiente. Los tres son uno por el hecho de que los tres proceden de uno por unidad de su substancia. Esto lo dice él en la obra de Contrapraxias. Praxias es uno de los contemporáneos al cual escribe esta obra. Es un hereje de aquel momento. Voy a leer una serie de fragmentos de Tertuliano, pido su paciencia porque esta parte es un poquito amplia, ¿verdad? Y cuesta un poco leerlo porque la forma en que ellos escriben no tiene división de párrafos en gran medida, por lo cual a veces lo leemos casi de corrido. Este primer fragmento lo he nombrado, ¿verdad? Dios el que es, en latín, Deus icud est, Dios el que es. Veamos qué nos dice Tertuliano en este primer fragmento. Nos va a hablar específicamente del tema del engendramiento del Hijo,
de cómo el Hijo aparece en la historia. Y decimos que por Dios ha sido pronunciado el Hijo, y de tal pronunciación es generado, y por eso es llamado Hijo de Dios, y Dios por unidad de substancia, porque Dios es espíritu. Así como el rayo nace del sol, porción de aquella suma, quedándose el sol en el rayo, porque en el rayo está el sol, y no se separa de la sustancia, sino que se extiende. Así el espíritu nace de espíritu, y Dios de Dios, como la lumbre, como la flama, aunque encienda a otras, queda entera sin menoscabarse, y no pierde los grados de la matriz, aunque de ella se originen otras iguales luces, que si se comunica no se mengúa. Así lo que nació de Dios es Dios enteramente e Hijo de Dios, y ambos uno, espíritu de espíritu y Dios de Dios, en quien solamente hace número el grado de la generación, el modillo de la persona, no la majestad de su esencia, que aunque nace no se aparta, como el ramo, aunque nace no se divide del tronco, sigue siendo parte del mismo árbol. Él utiliza entonces tres ejemplos: el ejemplo del sol, el ejemplo de la flama y el ejemplo del tronco. Y pone a Cristo como si fuera el rayo, como que fuera la nueva flama y como que fuera una rama. Es decir, que explica que no tuvo necesidad Dios de crear un ser distinto de él, sino que es parte de él mismo. Eso es lo que intenta decirnos. Y esta frase que él dice, Dios de Dios, luz de luz, esta frase la utilizamos todavía en el mundo cristiano católico hasta el día de hoy, ¿verdad? Es la que utilizan los cristianos cada vez que en los días domingos se reza la oración llamada el credo, que es una profesión, en realidad más que una oración, es una profesión de fe, donde estamos admitiendo en qué creemos. Pues de igual forma, pues ahí decimos que Dios es Dios, porque Cristo es Dios, porque Él nace de Dios, es engendrado de Dios, y por tanto comparte la misma sustancia de Dios. El siguiente párrafo, se llama Deus et Domine, Dios y Señor. Aquí nos va a hablar un poquito sobre que el término Dios lo utilizamos para referirnos a Dios porque es su naturaleza, por tanto existe con Él desde siempre. Pero el término Señor lo va a adquirir en un momento preciso de la historia, ya veremos en qué momento. Nosotros afirmamos, por tanto, que el nombre de Dios siempre existió con Él mismo, pero no eternamente el de Señor, porque la condición de uno no es la misma que la del otro. Dios es la designación de su sustancia misma, esto es, de la divinidad, pero el Señor no lo es de la sustancia, sino del poder. Yo sostengo que la sustancia existió siempre con su propio nombre, el cual es Dios. El título de Señor fue añadido como indicación de algo acrecentado. Desde el momento que las cosas empiezan a existir, sobre el cual el poder de un Señor fue el acto, Dios, a través de la accesión de tal poder, llegó a ser Señor y recibió el nombre de ahí en adelante. Es decir que cuando se convierte Dios en Señor, primero cuando adquiere evidentemente el poder por encima de las criaturas, es decir, cuando forma a los ángeles. En el momento en que aparecen los ángeles, ahí ya empieza a ser Señor, ¿verdad? Pero antes de los ángeles evidentemente no era Señor. ¿De qué sería Señor si no había nada creado y no había ni siquiera una criatura? Entonces, es Señor hasta el momento en que aparecen las criaturas. Y para terminar a Tertuliano, ¿verdad? Un texto un poquito desesperanzador, que es el texto de la filosofía y la iglesia. Él dice que todas las herejías en último término tienen su origen en la filosofía. De ella proceden los errores y no sé qué otras formas infinitas y la triada humana de Valentín. Es decir, que Valentín era un hereje que decía de que había bajado Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo en la persona de Cristo humano. Es decir, que los tres habitaban, ¿verdad? El Padre se encarna, el Espíritu se encarna y el Hijo se encarna. Es decir, enseña esta triada humana. Los tres adquieren humanidad, según Valentín. Sin embargo, no es así. El único que baja es el verbo. Que él posea la sustancia de Dios y esté unida a él no significa que el Padre también se haya encarnado. Es que él había sido platónico, entonces él hace esta división de alma y cuerpo. De ella viene el dios de Marción, que creía cuya superioridad, la superioridad de Dios está en que está inactivo, es decir, que él no tiene ningún padecimiento, no se mueve, no se inmuta, es inmutable. Y por esa razón es un dios superior, porque él no se mueve para nada. Pareciera que es un ser inerte, como que no tuviera voluntad Dios, ¿verdad? Para él es una herejía decir que Dios es completamente inmutable.
¿verdad? Es decir, que no se mueve para nada. Es que procedía del estoicismo, ¿verdad? Esta idea de abandonar los placeres. Hay quien dice que el alma es mortal y esta es doctrina de Epicuro, que es un materialista. Es el miserable Aristóteles el que les ha instruido en la dialéctica, que es el arte de construir y de destruir, de convicciones inmudables, de conjeturas firmes, de argumentos duros, artífice de disputas, enojosa hasta sí misma, siempre dispuesta a reexaminarlo todo, porque jamás admite que algo esté suficientemente examinado. Este aparente insulto que lanza contra Aristóteles solo llega hasta donde dice miserable, porque de ahí en adelante pareciera que más bien fuera una alabanza a la capacidad que tuvo la lógica de Aristóteles. Le llama argumento duro, conjetura firme, ¿verdad? Artífice de disputas. Y es decir, que pareciera como que él no podía llegar a contradecir algunas cosas que enseñaba Aristóteles, porque evidentemente se basaba en la lógica. Y una vez con argumentos lógicos establecidos, no hay forma de debatir eso, porque es ir en contra de la razón. Por eso quizá esa desesperación de decir que es enojosa hasta sí misma, ¿verdad? Lo cierto es que la filosofía en cierto momento sí, pareciera que se prestó a confundir un poco al mundo cristiano, pero hay que decir algo, la misma filosofía ayudó a la teología a establecer lo que hoy en día es teología, y eso tampoco no podemos negarlo. ¿Qué separa a Atenas esta sabiduría humana manipuladora y adulteradora de la verdad por donde anda la múltiple diversidad de sectas contradictorias entre sí en sus diversas herejías? Con sus diversas herejías. Por esa razón él se va a negar a aceptar la intromisión de la filosofía a estos niveles, porque va a generar herejías en algunos puntos. Por tanto, termina diciendo, ¿pero qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? ¿Qué relación hay entre la academia y la iglesia? ¿Qué tienen que ver los herejes y los cristianos? Nuestra escuela es la del pórtico de Salomón, que enseñó que había que buscar al Señor con simplicidad de corazón. Quiero recordar quién es Salomón. Salomón, él llegó a ser sabio, no tanto por la sabiduría humana que él buscó durante su juventud. De hecho, llegó a tener sabiduría humana en medida, pero no fue eso lo que lo convirtió en sabio. ¿Qué lo hizo sabio realmente? Fue la sabiduría que vino de lo alto, porque él la va a solicitar. Él hace una oración, aparece en Crónicas y aparece también en la obra de sabiduría, perdón, en la obra de sabiduría, capítulo 9, ahí aparece, sabiduría 9, ahí aparece él orando a Dios por la sabiduría. Significa que la sabiduría que quiere es divina, por lo cual el pórtico de Salomón es la sabiduría que viene de Dios, para distinguirla de la sabiduría humana. Siempre ha habido entre el cristianismo y la filosofía esta pequeña riña, como de decir que la filosofía humana no es importante o se pierde. Sí es cierto en un aspecto, que la filosofía no va a poder explicar con mucha satisfacción todo lo que tiene que ver con la religión. ¿Por qué? Porque hace falta la fe, ¿verdad? Y la filosofía no va a utilizar jamás la fe como un elemento para poder interpretar o explicar la religión, pero al menos presta los métodos a la teología que le sirven a la teología misma para poder hacer las deducciones, ¿verdad? Como le tocó que hacer a muchísimos padres de la iglesia. Allá ellos que han salido con un cristianismo estoico, platónico, dialéctico, no tenemos necesidad de curiosear. Una vez que vino Jesucristo, ni hemos de investigar después del Evangelio. Creemos y no deseamos nada más allá de la fe, porque lo primero que creemos es que no hay nada que debamos creer más allá del objeto de la fe. Quiere decir, no hay nada más que debatir. Eso es lo que intenta decirnos Tertuliano al respecto de ello. Sin embargo, pues posterior a Tertuliano, durante toda la Edad Media, la filosofía va a jugar un papel importantísimo para la evolución y el desarrollo de la teología, como lo veremos más adelante. San Agustín. San Agustín, llamado también el Hiponiensis, ¿verdad? El de Hipona, era un neoplatónico, escribe una obra importante que les recomiendo la puedan leer, de Trinitate, de la Trinidad. Y quiero explicar una anécdota acerca de San Agustín. San Agustín es representado siempre con un niño, y fíjense que en ese niño que está al lado derecho de él, ese niño sostiene una especie de como de jarroncito donde está echando agua en el piso, está cerca del mar, y está echando agua, porque cuenta una anécdota que ese niño se le apareció a Agustín y andaba agarrando agua del mar, metiéndola en un hoyito, ¿verdad? Y Agustín quería mantener la tranquilidad meditando sobre la Trinidad. ¿Cómo es eso que Dios es tres personas según solo Dios? Quería entenderlo racionalmente.
Y cavilando sobre esta dinámica de entender a Dios, pues se encuentra con este niño. Y entonces no pudo más con la curiosidad y se acerca al niño y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y el niño le dice, quiero meter toda esa agua que está en el mar en este hoyito. Entonces le dice Agustín, niño, pero es que ¿en qué cabeza te cabe que toda esa agua puede caber en este hoyito? Eso es imposible. Entonces viene y le dice el niño, ¿y en qué cabeza te cabe a ti que lo que Dios es en su esencia y sustancia va a poder ser entendido por la mente tan finita del hombre? Es decir, prácticamente le dijo, deja de estar ya meditando tanto y queriendo filosofar sobre Dios, porque la naturaleza humana, la razón humana, no va a poder comprenderlo jamás como es completamente Él, a no ser que Él nos dé esa capacidad. Pero mientras tanto, ¿verdad? Es inútil. En nuestra naturaleza actual es inútil querer comprender la naturaleza divina a la perfección, no la vamos a poder adquirir. Por tanto, hay cosas que quedan en el misterio hasta que Dios lo dé a conocer. San Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, pues llamado Aurelio Agustín, ¿verdad? Hiponensis de Hipona. Él es obispo nacido en Tagaste el 13 de noviembre del año 354 y muere en Hiporregius el 28 de agosto del año 430. Así que a él le tocó que vivir la transición de la iglesia que no había sido reconocida a la iglesia que ya es reconocida. Importante entonces durante esta época los aportes que él hace, sobre todo en cuanto al tema de la Trinidad y la filosofía moral. Es junto con Jerónimo y con Gregorio Magno, con Ambrosio de Milán, uno de los cuatro padres más importantes de la Iglesia latina. Quiero recordarles quién es Jerónimo. Es el primer traductor de la Biblia a la Vulgata, es decir, al lenguaje latino. Gregorio Magno fue papa, ¿verdad? Y Ambrosio de Milán fue un gran maestro y doctor de la Iglesia. ¿Quién es Dios para Agustín? Dios es la verdad. En definitiva es eso. Esta verdad está en el interior del hombre, ¿verdad? Y aparece poco a poco, el hombre se va dando cuenta de esta verdad. Conforme se va acercando más a Dios, esta verdad se va pues elevando, ¿verdad? De lo verdadero singular, que son los seres particulares, a la verdad suprema, que es Dios, el ser supremo. Hay que entender también que la palabra verdad aquí también se refiere a existencia, es decir, que los seres verdaderos, es decir, lo que es verdaderamente singular, los seres particulares, son elevados a la verdad suprema que es Dios, ¿verdad? Por esa razón, gracias a que todo lo verdadero, es decir, los seres, es verdadero, es decir, existen, ¿verdad? Pueden llegar a tener participación de Dios, que es el ser verdadero por predilección. En cuanto a la creación, pues este concepto no es filosófico, sino que es más un poco teológico, pero vale la pena poder entenderlo. Para Agustín, la creación proviene de un acto libre de la voluntad de Dios, no viene por emanación. Lo único filosófico aquí que yo veo es que está contradiciendo el panteísmo. Y el panteísmo sí es una doctrina que surgió dentro de las filosofías primitivas, la primera filosofía, como lo vimos, por ejemplo, con Plotino. Es decir, que existía esta idea de que Dios había como que se había repartido, ¿verdad? Y había emanado incluso el planeta de él. Sin embargo, no, entendemos que el planeta es algo distinto a Dios. San Agustín deja, por tanto, deja por fin la cuestión en suspenso. No hay forma de poder resolver con nuestros conceptos espaciales y temporales aquello que sea Dios respecto al universo o al universo respecto a Dios. Imaginemos por un momento lo que nos dicen algunos científicos, que el universo parece que fuera una super burbuja, una burbuja cósmica, y en esa está condensada toda la materia que surgió desde el Big Bang hasta nuestros días. La pregunta que nos hacemos es, bueno, si esto es una gran burbuja y estamos ubicados en una gran burbuja y esto es lo que llamamos universo, ¿qué es lo que hay afuera? ¿Es un no universo? Si lo de adentro es materia y lo de afuera, ¿qué es? ¿Es algo inmaterial? Lo que está dentro es naturaleza, ¿qué es lo que está afuera? ¿El ser sobrenatural? Es decir, que cuando nos hacemos estas preguntas, nos cabe todavía la gran duda, por lo menos de especular. Eh, Evidentemente, no podemos dar respuesta a esto, hasta que no salgamos de los límites de esa super burbuja, si es que se puede salir, o no, o más bien hay otra dimensión distinta afuera. Lo cierto es que las preguntas que podemos hacernos no pueden dejarse evidentemente obviadas, sino que tenemos que al menos enumerar. Podemos preguntarnos por qué está ahí esta burbuja, qué tipo de ser hay afuera de ese ser llamado universo. ¿Fue creado o fue emanado? Y si fue emanado, ¿de qué? ¿Qué creado por qué o por quién? ¿Emanado de qué o de quién?
La pregunta, el ser que crea o emana, ¿sería Dios o solamente una causa material? Y si es una causa material, esta causa material, o esta causa, mejor dicho, universal, ¿sería una causa capaz de crear con orden y con ley las cosas? Por tanto, ¿sería una causa inteligente? Esas son preguntas que necesariamente nos estamos formulando y en esta época después de San Agustín aparecerán muchos más filósofos que seguirán interrogándose acerca de esta naturaleza y esto es lo que va a llevar a las pruebas que veremos más adelante con Tomás de Aquino. Pero hay que dejar pues en tela de juicio esto, ¿verdad? Si el universo existe, ¿qué es lo que hay afuera del universo? Si empezó, ¿por qué empezó? ¿Por qué hay algo en vez de nada? Preguntarán algunos filósofos más adelante. ¿Por qué existe algo? ¿Por qué existe el ser y no la nada? Pregunta que hacía, por ejemplo, hombres como Martin Heidegger en el existencialismo. Entonces, ante estas preguntas nos hacemos la pregunta primordial, ¿verdad? ¿Seguiremos hablando de materia o realmente hay algo que está por encima de toda la materia, capaz de poder generarlo todo, capaz de organizarlo todo, que es un ser incluso personal, o porque no podría ser un ser solamente abstracto, y pues ante eso pues hay muchos elementos mucha tela que cortar. Y yo quisiera aconsejar que pudieran ver también los videos aquí en YouTube de William Lane Craig, para que puedan ver sobre todo un argumento que se llama el argumento cosmológico Kalam. Debían de observarlo, de verlo y sobre todo las pruebas que él presenta, pruebas científicas que él da para fortalecer cada una de las premisas dentro de ese silogismo que explica que el universo tiene una causa y por tanto como tiene una causa habría que analizar entonces qué tipo de causa es. Y cuando hacemos el análisis de ese tipo de causa estamos tocando la frontera necesariamente de lo que llamamos, de quien llamamos Dios. Entonces, dejamos hasta ahí la pregunta, ¿verdad? Más adelante hablaremos un poquito más de Dios. En cuanto al cuerpo, él va a superar a Platón, ¿verdad? Ya el cuerpo no tendrá un carácter negativo, un carácter pesimista, sino que él considera que el pecado existe en el cuerpo, sí existe en el ser humano, pero es debido a su concupiscencia, su tendencia al mal. No depende de la materia, sino que depende de la voluntad. Y por tanto, la misma voluntad que es la única que nos puede llegar a quitar de esa naturaleza de maldad. Como él mismo va a decir en una de sus frases, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Es decir, tiene que haber un acto de la voluntad humana para que realmente pueda el hombre adquirir verdadera salvación. El espíritu del cristianismo y su doctrina de la creación no lo permiten, no permiten considerar al hombre malvado, porque Dios creó al hombre a imagen y semejanza, por tanto el hombre es imago Dei, es imagen de Dios y por tanto no puede haber sido creado malvado, ¿verdad? Eso más adelante algunos filósofos sostendrán que el hombre sí nace malo, como el caso de Nicolás Maquiavelo, él va a decir que el hombre nace malo, mientras que hombres como John Locke llegarán a decir que el hombre nace sin bien y sin mal, lo que va a aprender de bueno o malo lo aprenderá a lo largo de su vida, ¿verdad? Así que algunos tendemos a pensar más como John Locke, otros consideramos también la enseñanza de Agustín de que el hombre nace bueno y lo único que puede pasar es que se pervierta, que alguien le enseñe a ser malo, que le enseñen la mentira, que le enseñen el dolor, que le enseñen la angustia, que le enseñen el temor, entonces ahí empezará a adquirir esa maldad poco a poco, por simple relación social. No obstante, para San Agustín el hombre es propiamente alma, ¿verdad? Por eso es neoplatónico, porque considera que al final, cuando el cuerpo muera, el alma saldrá libre. Sin embargo, esta postura es un poquito debatible, ¿verdad? Ya más adelante miraremos algo al respecto de ello. La obra de la ciudad de Dios que escribe San Agustín, pues en forma de síntesis tendríamos que decir lo siguiente. La ciudad de Dios siempre tendrá lugar en la historia del mundo, por tanto el cielo, ¿verdad?, empieza a vivirse de la tierra. Es la lucha entre la luz y las tinieblas, la lucha entre lo eterno y lo temporal, la lucha entre lo suprasensible y lo sensible, entre lo divino y lo antidivino. En su gran obra La ciudad de Dios, San Agustín muestra cómo los poderes del bien tienen que luchar constantemente con los poderes del mal. ¿Le suena parecido a lo del yin yang? Es más o menos la misma idea, pero desde la óptica cristiana, donde el final de la película ya nos fue contado, es decir, ya nos hicieron spoiler de lo que va a pasar al final de los tiempos, y es que Dios va a ganar, va a haber un triunfo del bien sobre el mal, y eso es lo que trata de explicarnos en la ciudad de Dios.